Hola, ¿cómo están? Esto es Investigación de la Imagen y este es un nuevo episodio para seguir indagando en la historia de la fotografía en Latinoamérica. Pero la autora de hoy representa un cambio drástico en esta historia. Recuerden que venimos del auge de la fotografía objetivista, esa que pretendía concebir a la fotografía como un acto de representación de lo veraz, de lo real, de que era capaz de captar perfectamente y naturalmente eso que veíamos allí, y entonces se consideraba real. Bueno, Marta María Pérez Bravo viene a representar todo lo contrario, empieza a mostrar que hay otra forma de utilizar la fotografía, hay otra forma de trabajar, otra visión y otros intereses. Así que vamos ya mismo a conocer los inicios de la vida y obra de Marta María Pérez Bravo. Como casi todos los artistas de su generación, inicia su formación en el Instituto Superior de Arte de La Habana, graduándose en la especialidad de pintura en el año 1984. Durante los 2 últimos años, comenzó a impartir clases un importante grupo de profesores cubanos como Flavio Garciandía, José Bedia y Consuelo Castañeda, todos ellos muy activos como artistas. Podemos deducir que Marta María acepta y asimila con interés todos aquellos cambios que se estaban produciendo en su entorno más inmediato, aprovechando de manera inteligente la apertura que el momento estaba exigiendo de la producción artística. En consonancia con la línea renovadora y con la permisividad de la plástica del momento hacia la diversificación de los soportes, Marta María decide utilizar la fotografía como único medio de expresión. En 1984 estaba desarrollando su tesis de grado, cuyos contenidos se concentraban en aspectos de la cultura popular cubana, y más concretamente sobre religión, mitología y superstición en el mundo rural. Es importante saber que la combinación de religión popular y vida cotidiana es un elemento fundamental en la práctica artística cubana. Este aspecto se puede apreciar claramente en las impresionantes obras de Víctor Patricio Landaluce y en el sincretismo liberador propuesto por Wilfredo Lam. Para darle más contexto todavía, alrededor de 1500, es decir, cuando llegan los españoles a América, trajeron consigo a buena parte de la población africana como esclavos y los empezaron a introducir en Cuba, al mismo tiempo que terminaron por exterminar del todo a la población indígena, o por lo menos casi toda. Obviamente que los ponían en trabajos de fuerza, de la industria azucarera y, y todo lo que implique trabajo forzoso, y eso provocaba condiciones muy hostiles de vida, de trabajo, y morían. Había una tasa de mortalidad muy alta que hacía que volvieran a traer, y así cada vez más y constantemente, eh, población africana de distinta índole, de distintos lugares, como Nigeria, Camerún, Senegal, es decir, de distintas partes de África, lo cual hacía que de a poco se fuera conformando una ciudadanía de procedencia africana muy diversa, y cada una de ellas con sus ritos, con sus cultos, ¿sí? Y al mismo tiempo, esta población esclava, ya fíjense el origen doloroso de toda esta historia, ¿verdad? Pero aún así, en este marco de hostilidad, podían ejercer no solo sus ritos y sus cultos, sino que también guardaban algún tipo de vínculo con alguna parte de los conquistadores. Y esto hizo que más tarde, con el tiempo, se fuera conformando el mestizaje. Todo esto, imagínense, la mezcla extraordinaria de de cultos y de ritos que iba conformando, pero que a pesar de todo eran discriminados. Todos, los mestizos, los africanos, los indígenas, con sus ritos y sus cultos,
eran prohibidos. Atención con esto porque es muy importante para entender la obra de Marta María. Y lo voy a leer porque no quiero decir una cosa por otra, un poco complicado. Entre los ritos, ¿sí? Entre los cultos que podías encontrar en Cuba, o todavía puedes hacerlo, está el palomonte, de origen congo, ¿sí? La santería o regla de Ochá, de origen yoruba, la regla arará, de origen ehuefón, y la sociedad secreta de Abacuá, de origen Ejagham, Efik, Efut y otras etnias de Calabar, de distintas regiones de África. Bien, todos estos cultos debían hacer todo esto en privado, en secreto, no era bien visto, ¿sí? Y dando un gran salto en el tiempo, en la revolución, eh, no era que era prohibido, pero desentendido, ¿sí? La revolución no se metió con esto, no le dio valor y eso hacía correr peligro, como siempre, que estos secretos ancestrales se pudieran ir perdiendo con el tiempo de generación en generación, pero no fue hasta los años 80 que pasó algo muy puntual en los que la revolución misma comienza a revalorizar estos ritos, comienza a revalorizar esta descendencia africana y quizás un poco como, o no, todo, no un poco, como un objeto de consumo para el turismo, ¿sí? Y bueno, como la cultura es dinámica, los artistas supieron también aprovechar esto y así es como aparecieron, entre tantas otras obras, la de Marta María. ¿Te interesa todo esto que estás viendo? ¿Te gusta cómo lo hacemos? ¿Cómo lo presentamos? Bueno, esto lleva un montón de trabajo de estudio, principalmente de estudiar, confección del guión, de la edición, antes la realización, de grabar, los efectos, la música y un montón de trabajo que no termina en estos videos. Estamos preparando una revista que pronto se estrenará, una guía de estudio de los videos que estás viendo en este ciclo de estudio de la fotografía en Latinoamérica. Para no seguir robándole tiempo a este video de Marta María, te dejo este QR para que entres a la web, te enteres un poquito más de qué se trata y te suscribas de forma gratuita a nuestro newsletter semanal, en el que ahí vas a poder encontrar novedades semanalmente de todo esto que te estoy contando, más un montón de cosas que no podría contártelas porque me llevaría muchísimo tiempo. Así que ahora sí, lo dejamos acá, entra cuando termines de ver este video. Ahora seguimos con Marta María Pérez Bravo. Soy una persona con una formación occidental que, mediante un sistema voluntario, consciente, premeditado, de índole intelectual, pretende un acercamiento a las culturas primitivas para experimentar sus influencias de manera transcultural. Ambos estamos así a la mitad de camino entre la modernidad y la primitividad, entre lo civilizado y lo salvaje, entre lo occidental y lo no occidental, solo que por direcciones y situaciones opuestas. De este reconocimiento y este límite fronterizo sale mi trabajo. En esta cita podemos apreciar la coyuntura cultural en la que estaban envueltos los artistas de la época, inclusive Marta María, pero con la fotografía, que a ella le sirve perfectamente para sintetizar e interrelacionar lo culto, lo político, lo social, lo histórico, lo personal, todo a través de su cuerpo. Bien, ahora que ya sabemos algo más del contexto y de la historia, podemos apreciar mucho mejor la obra de Marta, que quizás es un poco más compleja de apreciar que otras obras, aunque paradójicamente su obra es bastante sencilla, siempre en blanco y negro, con fondos blancos que la conforma como una fotografía en clave alta, muy luminosa, sin demasiado contraste, a veces nulo. Y salvo en algunos casos, se trata de
Objetos que están como extraídos de su lugar original, sin marcos, sin límites. Son una abstracción de estos elementos puestos en un lugar etéreo, como si fueran parte de su imaginación o un sueño, quizás. En una entrevista, Marta dice que decide por las fotos en blanco y negro para evitar que aparezcan los colores de estos distintos elementos de estas distintas culturas africanas con sus colores, para que no distraigan del factor psicológico. Bien, y esto es algo bien interesante para pensar entre el blanco y negro y el color. Ya vimos algo de lo que dijo Manuel Álvarez Bravo en videos anteriores. Alguna vez escribí sobre lo que dijo Tarkovsky, el cineasta ruso, sobre la decisión de usar blanco y negro para, o por lo menos coloraciones muy desaturadas, muy poco intensas, para no distraer del factor psicológico. También pienso en la obra de Wim Wenders, Alas del Deseo. Si ven esa película, Los Ángeles están en blanco y negro. Su visión es en blanco y negro, porque ellos están muy enfocados en escuchar los pensamientos, en percibir el mundo espiritual de las personas. Y cuando ven cuando ven en colores, perdón, se trata del día a día, de lo mundano, donde todo pasa rápido y no hay tiempo ni espacio para pensar en las cuestiones más profundas y psicológicas. Así que es algo para pensar entre lo que puede darte el blanco y negro o puede darte el color. El tema casi único de mi obra, desde entonces, es un acercamiento a las diferentes manifestaciones religiosas de origen africano, que, producto de su sincretismo con el catolicismo, conforman una parte importante de la cultura cubana. Recreo sus lenguajes, formas materiales de expresión, su concepción del mundo y del ser humano como universo, estableciendo una especie de paralelo entre esa riqueza espiritual y la expresión artística. En Cuba hay muchísima superstición que tiene larga data en ese régimen esclavista. ¿Sí? Es una larga tradición de miedos, bien, anclada en ese hecho, más la inserción de la moral católica traída por los españoles. Esas supersticiones son duramente castigadas por estas religiones, entonces son necesarias la ejecución de rituales. Y en estos rituales hay elementos característicos para llevar a cabo estos rituales. Ella está transformada en una deidad popular cubana que se llama el Eguá. Bueno, una de tantas deidades producto de estas mixturas de rituales, de cultos, las hace atravesar por su cuerpo, con, por ejemplo, colocándose barro en la cara y estos caracoles en los ojos. Y por supuesto, estamos viendo a una obra que hay que entenderla con contexto, con historia. Es prácticamente un estudio, ¿sí? Un estudio cultural a través de la fotografía. En esta otra ocasión, Marta evoca el sentimiento maternal ubicando, ¿sí?, a estas dos muñequitas sobre su vientre que podrían ser sus hijas, ¿sí? Y acá ya empezamos a jugar con la idea de la metáfora, la poesía visual. Es interesante, ¿no? Como esta autora nos va a ir brindando distintos recursos. Van a ver, es interesantísimo. La utilización del desnudo de Marta va absolutamente al contrario de lo que se concebía del desnudo femenino por esos años en la región, en Cuba especialmente, una sociedad muy patriarcal. Y claro, el trabajo de María Marta para la época era realmente muy alternativo a la idea que se tenía de la
belleza femenina en ese entonces. Así que también en este aspecto el trabajo de esta autora es absolutamente a contrapelo. Es contradictorio de lo que se dictaba por aquel entonces. Una vieja escuela de hombres fotógrafos que determinaban la belleza femenina, etcétera, etcétera. Bueno, en esta imagen, la mano poderosa es un juego irónico que ensaya Marta María, en la que, bueno, la mano poderosa vendría a ser la mano de Dios, de algo que los seres humanos no podemos modificar, más bien nos dirige. Es esta idea de un Dios rector que dirige los destinos de los humanos. Y ella juega con la idea de que esa mano, que es la suya, está pudiendo manipular los destinos de estos personajes que tiene en cada dedo, que son los personajes característicos de el establishment o el mundillo común del arte, del comercio del arte, que son el galerista, el coleccionista o el crítico. Bueno, es un poco un juego irónico en el que ella hace una mezcla de todo tipo de experiencia, no solo que usa aquello que tiene que ver con lo histórico, con lo que profesan esos cultos de la antigüedad hasta el presente, sino que también lo mezcla con su propia experiencia, con su propia cultura en el mundo del arte como artista. ¿Sí? Bueno, podríamos seguir un buen rato con cada una de las imágenes, que son un montón, un montón. La obra de Marta es enorme, toda va en este tono. Piense que Marta María no tiene origen de fotógrafa, viene del arte, como veíamos, y simplemente considera a la máquina fotográfica como un elemento más de producción, de expresión. Y esto da a las claras, y era un poco la idea de citar a esta autora, de que también existe la posibilidad, entre tantas otras, de hacer fotografías desde nuestra imaginación, creando imágenes, ¿sí? Premeditadas, absolutamente asociadas tanto a algo que imaginamos o se nos dibuja en la mente, como también poder conseguir que un estudio de este calibre, como tan sesudo, tan sólido, tan investigado, tan rebuscado, se pueda convertir también en una obra muy pulida estéticamente, pero también muy poética. Bueno, es para atender, ¿no? Venimos de ver siempre que la fotografía es un hecho espontáneo, que surge de, de la propia experiencia, así, en la calle, no sé, en el campo, en donde sea que estés, y que es algo instantáneo, impulsivo, intuitivo, etcétera, que está muy bien, es interesante, pero también existe esta posibilidad. Y esto nos da pie, como siempre pasa, al próximo video en el que vamos a hablar de un autor que va a llevar esto al extremo. Va a llevar esto al punto más extraordinario, al lugar más extraño que te pueda parecer. Nos vemos en el próximo video, pero esta vez ya nos vamos de la isla cubana para ir a las playas de Brasil, donde nos vamos a encontrar con la gran y extensa obra de Big Muniz. Nos vemos en el próximo video.